cortado ya la sintonía del grupo de personas que se sientan para ver el programa, y qué bendición poder contar con cada uno de ustedes. Mi estimado, yo tengo una palabra al cual quiero compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy sobre el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos tocando algunos ejes fundamentales para nosotros en estos tiempos seguir avanzando sin tropiezo, sin que podamos perdernos en cuanto a la palabra se refiere. Y yo quiero leer la palabra en el libro de Mateo 6:33. Vamos a leer ese verso vamos a leer el 34 también para compartirlo con ustedes y hacer una radiografía de la actualidad que vivimos hoy en día. Mateo 33 al 34. Mateo 6:33 al 34. Leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Yo quiero compartir esta palabra, mi estimado, en el día de hoy, porque yo me siento un poquito preocupado de la forma que hoy en día estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como digo, nos encontramos o me encuentro preocupado porque soy parte y me considero parte de cada uno de los que predican el Evangelio. Y de manera de introducción podemos ver que el Evangelio que predicó Jesucristo y el Evangelio que predicaron los apóstoles fue un evangelio para que la gente se salvara, fue un evangelio de salvación. El evangelio que ellos predicaron fue un evangelio del reino, para que la gente pudiera entender y para que la gente pudiera experimentar la salvación. Y traigo esto a colación, mi estimado televidente, porque en estos tiempos estamos viendo diferentes tipos de evangelios. Hay como 3 o 4 evangelios, y yo se los voy a desglosar en unos cuantos minutos cuáles son ese tipo de evangelios que muchas veces estamos hoy y que muchas veces predicamos un evangelio que no tiene nada que ver con lo que predicaron los apóstoles, lo que predicó Jesús y lo que predicaron los apóstoles, ya que ellos predicaron, su mensaje central fue predicar del reino. ¿Qué está pasando hoy en día, mi estimado televidente? Que quizá muchas veces confundimos a aquellos que todavía no conocen, porque decimos, wow, pero si esto es así, entonces hay una situación. Y confundimos a la persona. Podíamos mencionar esos evangelios que hoy se están predicando. Ejemplo, voy a un evangelio que se está predicando, que es el evangelio de la prosperidad. Ojo con esto, el evangelio de la prosperidad. Tú oyes a personas predicando y diciendo y pactando, mi hermano, pero ese no fue el evangelio que predicó Jesús, ese no fue el evangelio que predicaron los apóstoles, esa no fue la enseñanza
que nosotros recibimos por medio de la palabra a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojo con esto, no significa que Dios en un determinado momento no los pueda prosperar, no los pueda bendecir. Amado, eso está ahí, la bendición de Dios son para nosotros. Ahora, cuando nosotros, es una cosa, y cuando nosotros queramos predicar y centrar el mensaje, como vemos muchos mensajes hoy en día, centrado en solamente en el evangelio de prosperidad, el evangelio de mucha abundancia, el evangelio que siembras $1,000, siembras $500, porque Dios te lo va a devolver para atrás con una casa, Dios te lo va a devolver para atrás con una jipeta, o te lo va a devolver para atrás con dinero. Mi hermano, pero ese no fue el evangelio que predicó Jesucristo. Pero hay otro evangelio, ese es el número 1. Porque la gente hoy en día estamos predicando este evangelio como que este evangelio, escuche esto, como que este evangelio es que nos va a llevar al cielo. Que si tú no pactas con Dios y tú entregas los 1,000, los 500, los tantos dólares o pesos, o dependiendo del país donde usted esté, o euro, suizo, esterlina, si usted no da tanto dinero, que ya el dinero abarca toda la moneda, vamos a decirlo así, dinero en sentido general, entonces ya tú no vas a ser salvo. Para mucha gente de lo que estamos predicando ese evangelio, entonces tú no vas a ser prosperado, entonces tú no vas a ser bendecido, mi hermano. Yo quiero decirte que es una mentira, que lamentablemente ese no fue el evangelio. Jesucristo predicó un evangelio de salvación, un evangelio de reino, para que la gente se salve. Predicó el amor, la esperanza, la comprensión, el perdón. Eso fue el evangelio que predicó Jesús. Pero hay otro evangelio que hoy en día también hemos predicado. Vaya ese otro evangelio. El evangelio light, que yo puedo hacer lo que quiera, que yo puedo moverme como quiera, que yo puedo andar como quiera. Y cuando alguien nos llama o nos dice, mira, tú tienes que enderezarte, porque ese no es el evangelio que dice la palabra. Siempre damos y decimos, no, eso está en el corazón. Lo que hay es que tener su corazón limpio. Mi hermano, la Biblia es clara y precisa. Y déjeme decirle algo, mi estimado. Si nosotros, los que predicamos la palabra, seguimos predicando de esta manera, nosotros vamos a tener problemas con Dios. Porque Dios todo lo oye, todo lo ve. Dios no puede ser burlado. Nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios. Yo tengo que darle cuenta a Dios de las cosas malas y de las buenas que haga. Yo tengo que darle cuenta a Dios. Mi hermano, Dios es Dios. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Dios está en todos lados. ¿Qué significa esto? Que usted y yo no nos vamos a poder esconder, mi hermano. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio tal y como está escrito. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio de salvación a la gente. No el evangelio de libertinaje. Porque se ha levantado en los últimos tiempos un evangelio de libertinaje. No, ese no fue el evangelio que predicó Jesús. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Mateo capítulo 28, verso 19. Cuando Jesús instruye a los discípulos y dice, vayan
Prediquen el Evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Prepárenlo. Wow. ¿Y qué está pasando con esa palabra hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuánta gente que creen que Dios que Dios es un zafacón para recibir toda la basura que nosotros queramos? No, no es así, mi hermano. Wow. Dios te va a recibir tal y como tú es, pero Dios no recibe. Porque cuando una gente no tiene conocimiento de lo que hace o de lo que dice, bueno, Dios dice, déjame perdonarlo porque Él no sabe lo que dice, Él no sabe lo que hace. Por eso Él le decía cuando estaba en la cruz, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Pero cuando usted tiene conocimiento de la palabra y usted ha cambiado el mensaje de salvación, entonces se ha convertido un libertinaje. No, porque yo soy así y ya se me está condenando. No, es que te condene la palabra. Ya que me está condenando, no, que te condene la palabra, porque la palabra es clara. Y el Evangelio no es de libertinaje. El Evangelio el Evangelio no es un Evangelio como la gente lo quiere vender hoy en día, como lo queremos vender. El Evangelio es algo puro, santo y poderoso. El Evangelio es tan poderoso, mi hermano, si lo predicamos tal y como está escrito y le enseñamos tal y como está escrito, que resucita muerto. Se lleva las enfermedades, sana gente de cáncer, sana gente de SIDA. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Esa es la palabra que tenemos que predicar. Una palabra de poder, de autoridad, de salvación. Entonces, ¿por qué estamos viendo estas enseñanzas en estos días? Pero, escuche esto, Dios no va a llamar a cuenta. Y lo que predicamos, ese Evangelio, vamos a tener problemas. Porque Dios nos va a jalar a capítulo a cada uno. Y nos va a decir, pero ese no fue el Evangelio que yo le enseñé. Yo le enseñé un Evangelio puro, un Evangelio santo, un Evangelio de salvación. Ellos se enfocaron en llevar esa palabra. Ellos no se enfocaron en llevar un evangelio. No. Ellos se enfocaron para llevar un evangelio de salvación, no de condenación, mi hermano. Mire, voy a decir algo que quizás muchos dirán que yo estoy loco, o quizás muchos dirán otra cosa. Pero hay gente que con el evangelio que estamos predicando, en vez de llevarlo a la salvación, lo estamos llevando a la condenación. Escucha esto es profundo lo que te estoy diciendo. En vez de llevarlo a la salvación, lo estamos llevando a la condenación. ¿Por qué? Bueno, por los mensajes que estamos predicando. ¿Qué hace el alumno? El alumno aprende del maestro. ¿A qué que van los muchachos a la escuela? A estudiar, a aprender. Ellos van a aprender lo que le enseña el maestro. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi hermano. ¿Que tenemos libertad? Sí. ¿De que ya Jesucristo nos hizo libres? Sí. Eso es cierto. Ya Jesucristo nos hizo libres. Ya Él nos hizo libres. Por su sangre, por su muerte en la cruz, ya Él nos hizo libres. De que en un momento determinado Dios va a prosperar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer.
Pero Dios no se centró ni en comida, ni en bebida, ni en lo que usted va a tener. Y aquí por la palabra, por eso Él hablando le dice, en el libro de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Él no le está diciendo, porque Él le dejó bien claro a los discípulos esta enseñanza. Es el mismo Jesús que está hablando. Y Él le dejó muy claro a los discípulos esta enseñanza: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces las demás cosas serán añadidas. Pero Él no le dijo a los discípulos: prediquen el evangelio de la prosperidad, salgan a apartar con la gente, que dependiendo de lo que usted dé, así usted va a ser bendecido. ¿Eso fue lo que le enseñó? No. Él le dijo: buscad el reino, buscad primeramente el reino. Y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso no lo dice Inocencio Ortega. Eso no lo dice Alberto Calderón, que es el control master. No, lo está diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mi estimado, si nosotros queremos ver la gente que se salve, ver la gente buscando el reino de Dios, nosotros necesitamos una reforma. Así como en el 1517 se levantó un hombre que veía que las cosas no iban caminando bien. 1517 se levantó un hombre, un ministro de la Iglesia Universal, sacerdote, llamado Martín Lutero, y este hombre presentó sus 95 tesis en una universidad de Alemania, porque él entendía que se necesitaba una reforma. Y creo que para estos tiempos, sin lugar a duda, estamos necesitando una reforma 911. Necesitamos una reforma 911. Porque hemos cambiado el mensaje que predicó Jesús. Hemos cambiado el mensaje que predicaron los apóstoles. Lo hemos cambiado, hermano. Hemos cambiado el mensaje del reino. Hemos cambiado el mensaje de salvación. El mensaje de autoridad. El mensaje que cambia. El mensaje que transforma. Ese es el mensaje que hay que predicarle a la gente que está allá afuera, que anda sin Dios y sin esperanza. Porque si no, por eso es que usted ve que el Espíritu Santo en los últimos tiempos está entristecido en muchas congregaciones. ¿Y por qué usted cree que el Espíritu Santo se ha entristecido? Porque hemos cambiado el mensaje. Hemos cambiado el mensaje de salvación por el mensaje de la prosperidad, por el mensaje del libertinaje.